Aspectos citológicos del angiosarcoma epitelioide primario de pulmón. Ernesto García Ureta. El caso corresponde a un varón de 45 años de edad que presentaba, y de forma más acusada últimamente, esputos hemoptoicos, disnea y pérdida de peso. Clínicamente existía la sospecha de tuberculosis. La radiografía de tórax presentaba múltiples nódulos en ambos campos pulmonares. Al paciente se le practicó broncoscopia. Salvo la presencia de material hemorrágico en la vía aérea, no se evidenciaron otros datos de interés. Durante la broncoscopia se hizo recogida de muestras para estudio citológico mediante broncoaspirado y lavado bronquiolo-alveolar. En la imagen, aspecto general del extendido citológico del lavado bronquiolo-alveolar, con un fondo hemorrágico, con moderada celularidad, en forma dispersa, correspondiendo mayoritariamente a células de estirpe histiocitaria. En la imagen, las cifras del recuento diferencial porcentual del lavado bronquiolo-alveolar. El lavado bronquiolo-alveolar, al igual que el broncoaspirado, fueron negativos para la detección de células malignas. El recuento diferencial porcentual del lavado bronquiolo-alveolar no es normal, pero tampoco orienta hacia ningún proceso específico. En las imágenes del TAP se apreciaban abundantes nódulos en ambos campos pulmonares y a distintos niveles. El diagnóstico por imagen sugería unas 3 posibilidades diagnósticas. Al paciente se le realizó punción-aspiración transtorácica con aguja fina de uno de los nódulos. En la imagen, aspecto general de un área de los extendidos citológicos, con una disposición un tanto caprichosa de la celularidad, que recuerda a estructuras vasculares. En zonas de los extendidos citológicos, la celularidad se presentaba entremezclada con restos necróticos y abundantes hematíes. En zonas, la celularidad se presentaba en grupos poco cohesivos. Disposición celular muy cohesiva, en lámina bidimensional. Aspecto celular era muy polimorfo. La mayoría de las células presentaban amplios citoplasmas densos, de límites precisos. Entre la celularidad era frecuente apreciar figuras de mitosis. La presencia de luces intracitoplasmáticas era frecuente. Los núcleos presentaban nucleolos prominentes. Presencia de luces intracitoplasmáticas con hematíes en su interior. Aspecto citológico al que no se le dio la consideración debida en su momento. Las luces intracelulares conteniendo hematíes revelan la naturaleza endotelial de las células en las que están presentes. En reducido número se apreciaban elementos de morfología fusiforme, con citoplasmas poco precisos. Detalle de la celularidad, con núcleos muy irregulares, con marcada variación en el tamaño y la forma, con presencia de hendiduras nucleares y nucleolos evidentes. Los caracteres de malignidad eran muy evidentes. Pensábamos que estábamos ante un proceso maligno, que nos parecía de naturaleza epitelial. Sin embargo, esta morfología no la encajábamos con los tumores habituales. Tampoco parecía corresponderse con otros tumores menos habituales, lo que tampoco apoyaba los datos clínicos y o radiológicos. Entre los tumores metastásicos, el abanico de posibilidades era muy amplio. Por citar uno, el carcinoma de células renales era una posibilidad buena. Las células atípicas presentaban inmunoreactividad para CD34. En la imagen, el material desteñido. Células epiteliales malignas, tiñendo positivamente con CD31. La técnica está realizada en material desteñido. El paciente falleció
En el estudio de la autopsia se apreció que el tumor se encontraba limitado a ambos campos pulmonares, no afectando a grandes vasos. En la imagen, aspecto macroscópico de un corte de pulmón, en el que se aprecian pequeños nódulos en toda la superficie pulmonar. Corte histológico, con una tumoración de patrón denso en el que se insinúan hendiduras. Presentan nidos de células de aspecto epitelioide de características malignas, con alto grado de pleomorfismo, que se entremezclan con material hemático, llegando a limitar pequeñas luces o canales vasculares. El patrón arquitectural presentaba un laberinto de luces que se anastomosan irregularmente entre sí. Corte histológico presentando inmunotinción difusa CD34. Estudio inmunohistoquímico mostrando positividad frente al factor 8, con una distribución irregular, con preferente disposición donde hay luces. En la imagen, inmunotinción mostrando positividad para AE1, AE3, con control interno positivo en el epitelio bronquial. En la imagen, los resultados con las técnicas de inmunohistoquímica. Basados en estos hallazgos, se pudo dar el diagnóstico de angiosarcoma epitelioide. El angiosarcoma epitelioide es una neoplasia vascular maligna descrita por Rosay en 1976 como angiosarcomas cutáneos. Posteriormente, otros autores describieron casos en tejidos blandos profundos y órganos profundos. Los angiosarcomas son tumores raros de origen endotelial, más frecuentes en adultos. Las áreas diagnósticas están representadas por canales vasculares anastomosados libremente. Histológicamente van de tumores bien diferenciados, con variable grado de atipia endotelial, a alto grado de malignidad con células fusiformes. Un subtipo de angiosarcoma en el que las células endoteliales tienen un predominio de apariencia epitelioide se ha definido como angiosarcoma epitelioide. En ausencia de estructuras vasoformativas, los angiosarcomas pueden ser diagnosticados erróneamente como carcinomas pobremente diferenciados, carcinoma escamoso adenoide vascular, otros sarcomas, melanoma o linfomas. En ausencia de estructuras vasoformativas, las técnicas auxiliares con la inmunohistoquímica y la microscopía electrónica son esenciales para hacer un correcto diagnóstico. La presencia de cuerpos de Weber-Palade y vesículas pinocitóticas son marcadores supraestructurales característicos de las células endoteliales. El perfil inmunohistoquímico del angiosarcoma epitelioide incluye positividad citoplasmática para vimentina, factor 8, CD31, CD34, hules europeos, lecitina y podoplamnina. Además, varios marcadores epiteliales pueden dar positivos, tales como citoqueratinas AE1, AE3, EMA y CAN52. La presencia de un angiosarcoma en el pulmón es generalmente consecuencia de metástasis. En nuestro caso, la afectación pulmonar bilateral y su patrón de distribución sugerían un proceso metastásico. El diagnóstico diferencial de las neoplasias vasculares metastatizantes a los pulmones incluye el sarcoma de Kaposi, el hemangioendotelioma epitelioide y el angiosarcoma. El angiosarcoma metastásico presenta nódulos mal definidos, compuesto de células atípicas, fusiformes y epitelioides, formando nidos sólidos y hendiduras vasculares. La presencia de hemorragias antiguas y recientes es característica. Los marcadores endoteliales son fuertemente positivos. Los caracteres citológicos del hemangioendotelioma epitelioide son similares a los del angiosarcoma epitelioide, por lo que la distinción en ocasiones puede ser difícil.
Se deben diferenciar en base al grado de atipia celular y mitosis. Estas son menos frecuentes en el hemangioendotelioma epitelioide que en el angiosarcoma. Los caracteres citológicos del angiosarcoma fueron descritos por primera vez por Ernst en 1997. Son pocas las referencias bibliográficas en que se describen los caracteres citomorfológicos de los tumores vasculares en las muestras obtenidas mediante PAF. Los caracteres citológicos pueden ser considerados de ayuda en el diagnóstico de las neoplasias epitelioides malignas. Las muestras suelen ser hipercelulares con fondo hemorrágico, presencia de estructuras romboides, acúmulos celulares limitando estructuras vasculares elongadas, eritrofagocitosis y vacuolización citoplasmática. La presencia de luces intracitoplasmáticas con hematíes es una de las claves de diferenciación endotelial. Los angiosarcomas son difíciles de reconocer en las muestras de PAP, especialmente cuando carecen de la típica población dual, células epitelioides y células fusiformes, especialmente cuando aparecen en órganos donde los carcinomas son más comunes. Las neoplasias malignas endoteliales epitelioides pueden ser diagnosticadas por PAF, aunque su rareza y consecuentemente el bajo índice de sospecha hacen difícil su diagnóstico. De otro lado, es difícil la distinción entre el hemangioendotelioma epitelioide y angiosarcoma epitelioide. En nuestro caso, los caracteres citológicos de las células tumorales son concordantes con el angiosarcoma epitelioide. Las referencias bibliográficas de la citología del angiosarcoma epitelioide primario del pulmón son escasas. En la imagen, algunas citas, haciendo referencia a casos aislados. Es todo. Gracias por la atención.